Dios les bendiga mucho a todos. Como vieron en la portada inicial de esta reunión, vamos a ver el día de hoy el capítulo 21 de nuestro estudio de Génesis. Y el tema que vamos a tratar es cómo caminar o caminando a través de la adversidad, que es un tema importante, un tema que Dios puede usarlo para hablarnos también, porque siempre su palabra es útil para inspirarnos, para ayudarnos a través de los problemas. Y bueno, como ejemplo representativo para tener esta verdad de cómo caminar a través de la adversidad, vamos a narrar la historia de cómo José fue vendido por sus hermanos. Y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos bendiga, donde quiera que tú estés, que Él te hable. Y te puedes humillar ahí con Dios. Dios no está limitado. Si estás oyendo este mensaje, Él te puede bendecir y Él va a oír también tu oración si es sincera, si es humilde. Vamos a pedirle a Dios, Padre bueno, te rogamos tu asistencia, te pedimos tu ayuda, Señor, que tú vengas y ayudes a cada persona que esté escuchando este mensaje, que quiera ser humilde, que quiera ser sincera, Señor, que quiera tener la ayuda de tu Espíritu para poder triunfar y para poder caminar con la dignidad que tú nos pides, Señor, en medio de la adversidad, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de una manera correcta, instruye nuestras mentes y nuestras almas para que podamos representarte como tú lo mereces también, Señor. Háblanos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar la historia de José y los problemas que él tuvo con sus hermanos. Y vamos a estar estudiando el capítulo 37 del libro de Génesis, y empezando con el verso 2, dice la Escritura: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y vamos a recordar la imagen para poder representar este versículo de una manera correcta de cómo era la familia de Jacob. Si tú recuerdas la exposición de su familia, vimos esta imagen en donde él tuvo matrimonio con dos hermanas, de acuerdo a la costumbre antigua, polígama. Ya explicamos por qué se dio esto en el tema de Raquel y Lea. Y ellas también le dieron una concubina, cada una de ellas, que fueron Silpa por el lado de Lea y Bila por el lado de Raquel. Y ahí con una flecha azul tú ves a José, y entre dos círculos a los que dice el versículo que leímos que caminaban o estaban cerca de José, que eran Dan y Neftalí y Gad y Aser. Eran los que estaban más cerca de José, los que eran sus amigos, por así decirlo, los más cercanos. Sin embargo, si ves al lado de José, tiene un número que es el número 11, porque fue el 11º hijo de Jacob. El primero fue Rubén, luego Simeón, después Leví, después Judá, y ahí ves los números, todos ellos como hijos de Lea. Luego el quinto fue Dan, después Neftalí, y luego vinieron Gad y Aser por parte de Silpa, y finalmente vinieron Isaacar y Zabulón, y después vino José, que Raquel lo pidió durante mucho tiempo, y después Dios le concedió un segundo hijo a Raquel, que fue Benjamín, y que ella murió cuando nació Benjamín. De tal manera que José, él había enfrentado lo que ninguno de sus hermanos había enfrentado, que es la pérdida de su madre, y bueno, Benjamín también, pero no tuvo la oportunidad de conocer a su madre porque en el parto la perdió. Y bueno, José sí conoció a su madre, recibió su amor, recibió su cuidado, y al haberse quedado sin su madre, pues bueno, entonces él empezó a ser educado por Bila, que como concubina también de Raquel, y por eso es que él era cercano a los hijos de Bila y también de Silpa, que era la otra concubina, y había una naturalidad. Sin embargo, pensando en el asunto de la edad, quizás era obvio el que Isaacar y Zabulón hubieran sido más cercanos a José, pero vamos a ver durante la historia que no lo fue tanto, sino más bien Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y bueno, también hay una niña que está ahí mencionada, que es Dina, que fue la única hija, mujer de Jacob también, que menciona la Escritura. De tal manera que José tenía 10 medios hermanos, una media hermana, un hermano completo que era menor, que era niño, cuando él ya tenía 17 años,
Benjamín. Él no tenía una madre natural, sino tenía a Bilha, que funcionaba como su madre. Y era una especie de un joven así como en unas circunstancias diferentes, que estaba de alguna forma tentado más que sus hermanos, no con tanto cuidado como ellos, pero eso le dio una fortaleza, un buscar la gracia de Dios, una espiritualidad, un decir: Dios, consuélame, Dios, ayúdame. A lo mejor cuando él tenía dificultades, cuando él tenía problemas, iba, oraba, Dios lo ayudaba, Dios lo fortalecía. Y él tuvo una vida muy espiritual. Y bueno, dos personas, vemos en el versículo que leímos, llevaban la carga de la familia. Jacob llevaba la carga y José también llevaba la carga. Pues él le reportaba, le decía a su padre las maldades que hacían sus hermanos, y oraban por ellos y buscaban salvar a la familia, que estaba realmente bastante desviada. Y vamos a ver el amor que tenía especial Jacob para con José. En el verso 3 de Génesis 37 dice la escritura: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Su vida era un milagro, y era la respuesta a las oraciones de su esposa Raquel, que, como te comenté, ya había muerto, pero que había pedido durante muchos años un hijo, y que finalmente, cuando él ya era un hombre de edad avanzada, en su vejez, le logró dar un hijo, un milagro que Dios le dio también a Raquel, de la misma manera en la que lo dio a otros personajes de la Biblia, a Abraham y a Sara, por ejemplo, y también a Isaac y a Rebeca. Y bueno, esa situación se repite en la Biblia varias veces. Y bueno, también pasó con Raquel cuando ella deseaba un hijo, y finalmente el no tener un hijo durante un tiempo le ayudó a humillar su corazón, a buscar fuertemente la bendición de Dios. Y a Dios le agrada cuando uno le expresa el deseo de forma humilde, y Dios vio su corazón, que se empezó a voltear a él, que dejó de pedir las cosas de una manera inadecuada, y trató con Raquel y la restauró, la ayudó, la amó. Y entonces vino José, que era un milagro, una oración contestada, una bendición en la vida de Raquel. Y Israel, o Jacob, que es la misma persona, amaba mucho a José, porque había sido la respuesta a una oración, porque era de Raquel, de una mujer que él había amado siempre, y porque era especial, porque era espiritual. Y entonces le hizo una túnica de diversos colores, como solían vestir las jóvenes vírgenes. Lo presentaba como alguien especial, como alguien amado, como alguien puro, y se la hizo, y se la dio también, como distinguiéndolo dentro de su familia y amándolo también. Verso 4 de Génesis 37, seguimos leyendo la historia, dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto siempre había un pleito ahí. Todos estaban contra José. En hebreo, la idea que da es: no podían hablar en paz con él. Era imposible para ellos el que ellos pudieran hablar pacíficamente con José, y siempre estaban contendiendo una y otra vez, y había alguna otra situación en casa, y otra vez era una alegata, una discusión, siempre era un pleito. Y dice el versículo claramente, Dios lo desglosa: ellos le aborrecían, ellos tenían un rencor, tenían un coraje, y era imposible que le hablaran pacíficamente. Y mucha gente que es contenciosa, que tiene un mal corazón y que no puede tener paz con alguien, es precisamente por esta característica, porque tiene amargura, porque tiene aborrecimiento, y no puede estar en paz con el esposo, no puede estar en paz con la esposa, no puede estar en paz con sus padres, porque tiene una amargura, y mientras no quite esa amargura, va a estar de manera enfática teniendo problemas con las personas. Y ese era el caso de los hijos de Jacob, que estaban con una frustración y que no amaban a José también, sino que siempre le aborrecían. Versos 5 al 7 de Génesis 37 dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dios le dio gracia, y Dios le dio sueños. Y realmente lo que importa es que Dios te dé su protección y que Dios te dé su gracia. Y nosotros tenemos vida y tenemos paz en nuestros corazones, porque Dios es el que da esa vida y Dios es el que da esa paz. Y esa vida y esa paz la tenía José. Y tenía esa gracia y esa ayuda y esa bendición. Y entonces Dios inspira a José.
Y cuando Dios inspira, nada puede quitar esa inspiración. Dios le da una palabra, Dios le da un sueño que después vemos más adelante y lo vamos a estar desglosando en los siguientes mensajes, cómo se cumplió de forma literal. Y él soñó que ataban junto con todos sus hermanos unos manojos, y él ponía su manojo y estaba derecho, y los otros hermanos tenían manojos ahí en el campo que se inclinaban hacia el de él. Y se los contó a ellos, y era pues como una persona desinteresada, puro, un alma pura, sin malicia. Y va y le cuenta a sus hermanos el sueño también. Mi manojo estaba derecho, su corazón estaba firme, Dios le hablaba a través de sueños. Y vemos que ese sueño y otros también que vamos a estar estudiando se cumplieron porque Dios los dio, y Dios además le dio la habilidad para poder interpretar sueños. Y es muy claro cuando Dios habla algo, incluso Dios nos da reglas para poder entender cuándo es que Él habló y es efectivamente una palabra de Dios y cuándo no, porque cuántas veces hay personas que se levantan en las congregaciones y hablan con diferentes estilos. Lo pueden hacer de una manera decidida, muy firme, muy fuerte, o a lo mejor más suave, etcétera. Pero no es tanto la forma como lo hagan, sino es si Dios las envió. Si Dios le dijo a esa persona que verdaderamente esa palabra, ya sea que venga en una congregación y la hable, o que vaya con alguna otra persona de manera individual y le diga, Dios me dio esta palabra para ti, que también es posible. Pero tú y yo estamos obligados cuando oímos una situación así a meditarlo, a pensar y a decir, verdaderamente Dios me está hablando a través de esta persona, o esa persona se lo imaginó, o de su carne lo está sacando. Y hay un pasaje muy claro en la Biblia donde nos enseña cómo saber si Dios y no la carne de esa persona es el que inspiró ese mensaje que está diciendo, o ese sueño, o esa palabra. Deuteronomio 18, versos 21 al 22, dice la Biblia, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es bien simple. Si una persona dice, así dice Dios, esto y esto otro, y esa profecía o esa palabra que dice de parte de Dios no se cumple, Dios no envió a tal persona, y te dice qué es lo que tiene esa persona en su corazón. Con presunción habló el tal profeta. O sea, Dios mismo lo presenta como diciendo, es fulano, es un tal profeta, es alguien que él cree en su soberbia que Dios le habló, pero es un presumido, aunque se presenta y lo tengan como sublime delante de las personas. Y muchas veces pasa, como dice la Escritura, que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, porque Dios no se agrada de una persona que va y dice, Dios me dijo que diga esto y esto otro, y él sabe que no lo dijo también, sino que se lo está imaginando. Y entonces Dios sí inspiró a José con ese sueño. Dios sí inspiró. No es algo que se le ocurrió a José, no es que se levantó y dijo una mentira como para tratar de ser más que sus hermanos porque tenía complejo de inferioridad y quería empezar ahí a decir que él era superior y que una reacción psicológica ante la opresión de sus hermanos. Nada de eso. Era una persona que buscaba de Dios y que Dios le habló y Dios le dio un sueño también y le inspiró. Verso 8, seguimos leyendo la historia, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Serás tú superior a nosotros, el hijo de una muerta, el que es el despreciado, el que todos estamos en contra de él, al que le tenemos envidia, al que le tenemos coraje, el que está crecido por una concubina, el que no tiene una madre real que lo está ayudando? Y el problema de ellos es que no evaluaban si Dios daba ese sueño. Eran muy poco espirituales, o más bien nada espirituales. Ellos tenían la promesa, eran hijos de Jacob, iban a venir las tribus de ellos, iban a venir muchas cosas, pero ellos estaban totalmente en la carne, estaban desviados y no estaban caminando con Dios como debería de ser, sino que ni siquiera oraban, ni siquiera evaluaban, eran cero espirituales cuando estaban pensando y lo que José les decía. Y entonces simplemente decían, ya parece que yo voy a estar ahí inclinándome contigo, ¿acaso quiere decir eso? Y empezaban a contender más y no decían, Dios, tú me estás hablando a través de esta persona. Qué importante es que cuando alguien va y te dice
oye, tengo este sueño, o tengo esta palabra, etcétera, tú digas y tienes todo el derecho y además la obligación de decir, ¿me está hablando Dios o no me está hablando Dios? Pero si tú no evalúas, si tú no piensas, sino nada más, la dijo fulano, ya la voy a creer y no la voy a analizar y no la voy a pensar, pues no estás siendo juicioso como Dios nos pide que lo seamos también. Y entonces ellos ni siquiera consideraban, ni siquiera iban a presentar el sueño delante de Dios diciendo, Dios, verdaderamente tú me estás hablando a través de este sueño, sino que veían al hombre como de este tipo, como de este pequeño, como de este que es menor, que es débil comparado conmigo. Va a venir una bendición, como yo que soy tan fuerte, que tengo esto, que tengo lo otro, voy a estar inclinándome delante de él. Y tenían soberbia, tenían envidia, tenían amargura, tenían muchos pecados. Ellos, como vamos a ir desglosando y se ve más adelante. Versos 9 y 10, seguimos leyendo, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí yo he soñado otro sueño. He aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué es esto que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Aún su padre le reprendió. Y fíjate qué difícil es estar en un ambiente espiritualmente adverso, donde hay religiosos hipócritas inconversos, personas que no están en el espíritu, personas que no juzgan de acuerdo a lo que Dios quiere que juzguen, sino están totalmente en la carne. Porque así estaba Jacob, y entonces con la presión también de sus otros hijos, lo reprende. No lo anima, no lo exhorta, no le dice, a ver, jóvenes, vamos a hablar todos, vamos a ver si Dios me habla y te habla a través de esos sueños, sino que también se pone a pensar y dice, ¿acaso tu madre, acaso yo mismo, acaso todos tus hermanos vamos a venir y nos vamos a inclinar delante de ti? Y parecía una persona incomprendida, José, en su familia. Ya ni siquiera su padre en este segundo sueño lo logró entender. Y cuando alguien está con Dios y se mete con Dios y ora con Dios, está en un ambiente que no es su ambiente. Porque si está en un grupo religioso donde hay pura gente tibia, donde están desviados, donde no aman a Dios, donde algún día quizás amaron a Dios, pero ya ahora están en la carne y ya no están caminando con Dios como debiera, empiezan a verlo raro, empiezan a verlo así extraño. Oye, es como raro. Es como demasiado radical, siempre tiene sus ideas especiales. José era como mal visto, como una persona que tenle cautela, tenle esto, mira, hasta su papá lo reprendía. Y una persona cuando está con Dios y se para por Dios y no le importa nada más que lo que Dios diga, pues ¿qué futuro tiene si está al lado de puras personas desviadas más que crear controversia y empezar a ser diferente a ellos también? Y era el caso de José, que era atacado por hipócritas, por religiosos, por personas que estaban criticándolo constantemente. Mas Dios nos recuerda a través de la historia de José un principio que viene en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 al 29. Y dice la Biblia, lo leemos juntos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De tal manera que Dios, aquellos que son despreciados, aquellos que no les importan, que son tan poco importantes sus opiniones, que ni siquiera van y dicen, oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué le van a andar preguntando? Van y ellos deciden y hacen y lo que piense o lo que diga no importa, sino que son despreciados, son débiles, son tenidos como poco por la soberbia de los que se levantan en la carne. Pero Dios dice que de eso que otros desprecian, de eso que muchos lo toman como débil, menospreciado y de lo que no es, Dios escoge para levantar lo que es y para deshacer lo que ellos creen que están construyendo, pero que está mal porque no está hecho por Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia y que nadie diga, es que yo hice tal cosa, yo hice tal proeza, yo hice esto. Y no estamos en un grupo cristiano buscando a Dios porque alguien hubiera hecho algo, sino estamos porque el único que hizo algo que vale la pena, y no es algo sino mucho, es el Señor Jesucristo, que dio su vida y es el punto de unión de todo creyente. Creer en Cristo y que nos una a Él, y Él es el novio, Él es a quien la iglesia se debe
y de quien es la iglesia, solamente de Cristo y no de ningún hombre. Y Dios escoge en ocasiones a ciertas personas para humillar a otras que se están levantando en la carne y se sienten fuertes, pero Dios los avergüenza de esta manera, porque el único digno de ser exaltado es el Señor Jesucristo. Volvemos después de este paréntesis a la historia. En el verso 11 de Génesis 37 dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Después de todo, José se mantiene en su corazón y Dios trata con Jacob y medita en todo eso. ¿Por qué meditaba Jacob? Porque Dios también le habló a Jacob a través de sueños, porque él algún día había soñado una escalera al cielo, que era una revelación del mediador, aquel que puede ser un punto de contacto entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, el mediador, y que te puede acercar el cielo a tu alma y que puede traer verdadera bendición, y que si estás seco, muerto, y vas con Cristo, puede venir Él y te puede ayudar y te puede dar fuerza y te puede dar gracia. Y entonces él, que recibió revelaciones por medio de sueños, también estaba meditando y pensando: ¿acaso tú quieres levantar a José? ¿Acaso tú quieres hacer maravillas también? Pero en sus hermanos era diferente el efecto. Jacob meditaba, los hermanos se llenaban de envidia, de amargura, de soberbia, y un corazón envidioso que es totalmente opuesto a Cristo y es totalmente anticristiano, porque el corazón cristiano es gozarte por el bien de los demás. Y el envidioso es tener coraje por el bien de los demás. Y cuando si alguien tiene alguna bendición espiritual, alguna fuerza, alguna gracia, y tú tienes coraje porque querías que la bendición fuera tuya o querías exaltarte tú, porque en la carne quieres tú levantarte y no quieres la gloria de Cristo, sino la tuya, estás totalmente desviado y estás totalmente mal. Pero los religiosos son hipócritas y suelen no tener amor, suelen estar llenos de envidia, suelen estar llenos de tropiezos y de un corazón sucio, y Dios por eso resume el estado de esta familia. ¿Y cuál era el estado? 10 hijos impíos, un niño que todavía no podía decidir, que era Benjamín, un cristiano, una niña que no nos dice cuál era su estado espiritual, y también Jacob y sus esposas también. Ahora, después de hablarnos ese estado del alma de la familia, vamos a ver cómo Dios lo va desglosando los hechos. Pero primero ya nos mostró el corazón, qué tenían en el corazón. Y ahora, después de hablarnos de lo que había en el corazón, viene Dios y nos muestra los hechos, qué había en el corazón, que luego desembocó en otros hechos. Y vamos a empezar a ver primero la actividad de ellos. Génesis 37, versos 12 al 14 dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Eran totalmente problemáticos ellos. Recuerda cómo Leví y Simeón, cuando vengaron al abuso que le hicieron a su hermanita Dina, pues cómo ellos fueron y fueron temerarios y mataron a muchos hombres, y eran personas muy bravas, muy agresivas, muy necias, muy soberbias, muy duras. Y entonces Jacob estaba muy temeroso de sus hijos y decía: ve a ver qué están haciendo, ¿por qué han tardado tanto? Ve y averígualo también. Ellos estaban en Hebrón, que después fue un lugar de la parte de la tribu de Judá, y de Hebrón lo mandó a Siquem. Es difícil saber exactamente la ubicación de la parte de Hebrón y de Siquem donde estaban exactamente, pero se estima que fueron entre 100 y 110 kilómetros lo que pudo haber sido ese viaje. Por lo tanto, no era algo pequeño el ir de Hebrón a Siquem, era algo largo, era algo esforzado. No es como ahora que vas a 100 kilómetros, tomas un carro y llegas, o un camión, sino que tenías que, con los medios naturales de aquel entonces, viajar en una distancia larga también. Entonces, él iba, se esforzaba en cumplir y en obedecer lo que su padre le decía. Y vemos la diligencia de José, el esfuerzo de José, cómo él quería obedecer lo que su padre le pedía y cómo tenía en alta estima las palabras de su padre. Vamos en Génesis 37, versos 15 al 17, dice: y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres, fíjate la humildad, te ruego que me muestres, ¿dónde están apacentando?
Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán está a 20 kilómetros más de viaje. Entonces ya tenía unos 110 kilómetros y luego se aventó otros 20 kilómetros para llegar 130 kilómetros probablemente del recorrido total que él pudo haber hecho también. Por lo tanto, no era una persona apocada, no era una persona que se afloja, no era una persona que, ay, mi padre me pidió algo y ya no lo voy a hacer, ya está difícil. Mejor me regreso a la casa, mejor voy con mi mamá para que ella sea la que resuelva todo, la que resuelva. Sino él decía: mi padre me lo encargó, lo voy a hacer. ¿Cuánta gente está llena de pretextos porque es floja, porque no se quiere esforzar? ¿Cuánta gente dice: ay, no se puede, está difícil? Y siempre está buscando la forma de justificar por qué no pudo hacer tal o cual actividad. Pero José no estaba buscando la justificación de por qué no, sino estaba buscando la forma de llegar a la solución. Y cuando tú tienes un problema, tienes dos formas de enfrentarlo: o ves el problema pensando cuál es la solución del problema y le buscas la solución, le buscas la idea, o empiezas a victimizarte y a pensar: ay, ¿por qué no lo voy a poder resolver? Ay, ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es la justificación? Y entonces te victimizas, no resuelves y todo lo que viene es una justificación. Es que está muy difícil. Es que era esto o era lo otro, pero no resuelves nada. No era el tipo de persona de José, no era una persona apocada, era una persona que le buscaba cómo y resolvía los problemas también. Lucas 16, verso 10, seguimos adelante para entender este principio en la Biblia. Dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. De tal manera que si una persona en lo poco que tú le das es fiel, tú le encargas algo, lo hace bien, le encargas poco dinero, lo cuida bien, después le puedes encargar más porque ya fue fiel en cuidar ese poco dinero inicial. Y es un principio en la Biblia. Dios después le encargó muchísimas cosas a José. José era esforzado, José era un varón que realmente le echaba ganas, porque él fue fiel en lo poco y Dios le dio muchas otras cosas también. Vamos a ver la historia, cómo avanzaba también, no solamente en la vida de José, sino ahora en los hermanos. Versos 18 al 20 de Génesis 37 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y aquí la Biblia en el original, cuando dice he aquí viene el soñador, en hebreo se refiere al maestro en sueños. Como eran muy sarcásticos: mira, ahí viene el maestro en sueños, eran burlones. Y entonces él venía de lejos con su túnica de colores y ellos lo veían, eran jóvenes, tenían buena vista y veían a José que se iba acercando a ellos y empezaban a pensar en la carne, cómo usar alguna idea maquiavélica para acabar con él. Y su corazón era malo y era perverso. Y decía: vamos a matarle, vamos a echarle en una cisterna ya muerto, ya el cadáver. Total, en la cisterna, ¿quién va a encontrar el cadáver también? Y después tomamos su ropa y decimos: alguna mala bestia le devoró, y veremos qué es de sus sueños. Vamos a acabar por completo con él. Y fíjate cómo tenían a tal nivel envidia y coraje por su hermano, que estaban dispuestos a matarlo, que querían acabar por completo con su vida. Y qué peligrosa es la envidia religiosa. Así como la tuvo Caín con Abel, que estaba lleno de envidia, de frustración, porque uno era recibido y era aceptado por Dios y era amado por Dios, y porque el otro iba con su ofrenda en la carne y no recibía las bendiciones de Dios y lo terminó matando. El mismo corazón tenían ellos. Estaban llenos de frustración, llenos de coraje, llenos de envidia con su hermano. En vez de decir: qué bueno que le va bien, qué bueno que Dios le habló. Yo la verdad oro y no encuentro nada, pero siquiera él se encuentra. A lo mejor le voy a pedir: oye José, ora por mí para que Dios me ayude también a encontrar como tú encuentras. Pero no, ellos estaban frustrados, soberbios, y lo querían acabar, como muchas veces hacen los religiosos, en querer en su soberbia acabar con las demás personas en vez de querer amarles y querer ayudarles y levantarlos también. Eso pasa en los lugares desviados. Personas que mueren de envidia
y que empiezan a hacer reglas religiosas para bloquear, para estorbar, disfrazadas de espiritualidad, pero en realidad lo que hacen es bloquear a otros para exaltarse ellos, para tomar el hueso y para estar protegiendo sus intereses religiosos en vez de estar pensando en lo que es mejor para el reino también. Y entonces ellos querían hacer un asesinato por envidia religiosa. No soporto que a él le vaya bien. No soporto que Dios lo bendiga. No soporto que el día que Dios le habló. No me gusta. En vez de humillarse y decir, ¿por qué a mi Dios no me hablas? ¿Por qué le hablas solamente a él? ¿Acaso Dios es excepción de personas? Pero ¿cómo les iba a hablar con un corazón tan duro y tan religioso? Pero en vez de humillarse, ellos decían, no, mejor vamos a acabarlo y vamos a matar con él. A matarlo a él, lo aventamos ya como un cadáver a la cisterna. Y entonces aquí viene un actuar de algunos hermanos interesantes. Y vamos a empezar con Rubén. ¿Cuál fue el actuar de Rubén? Génesis 37, versos 21 al 22 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Fíjate cómo las intenciones eran hacerlo volver a su padre. Eso era un pensamiento que tenía Rubén en su cabeza. Pero sus órdenes, sus instrucciones, la manera en la que él interactuó es, no derramen sangre, sino échenlo en la cisterna. O sea, déjenlo vivo en la cisterna. Y él lo que quería era hacerlo volver al padre. A lo mejor dejarlo ahí en la cisterna, como dejarlo abandonado, que ellos se fueran allá como de regreso y de repente Rubén como que regresara por él o mandara por José y luego él regresarlo a su padre. Tenía esa intención, tenía una intención buena. Como muchas personas cuando quieren hablar con los religiosos y quieren cambiar algo que están haciendo aberrante y que están haciendo mal. Así era José. Porque él tenía una buena intención y sabía la gran injusticia que ellos estaban queriendo hacer. Sabía que querían matar a su hermano y que el asesinato es malo y que era incorrecto. Pero Rubén era una persona tibia que no quería enfrentarse a sus hermanos, que no quiso decir, oigan, lo que están ustedes haciendo es una cuestión terrible. Ustedes no van a matar a mi hermano. Y si creen ustedes que lo van a matar, pues entonces pónganse conmigo también. Y no van a matar a uno, sino a dos. Y hubiera sido muy diferente esa plática y él hubiera podido defender a su hermano. Y Dios lo hubiera ayudado, lo hubiera bendecido, porque Dios bendice cuando tú te paras por la justicia. Pero él nada más tenía ideas. Tenía cuestiones ahí en su corazón como querer. Él quería, él tenía la buena intención, pero no lo decía. Y así cuando estábamos en grupos delante de gente autoritaria, delante de gente desviada, hay personas que son como Rubén, que tienen entre comillas buen corazón, que quieren hacer un cambio, que quieren hablarle a ciertas personas de tal manera que sea prudente, poco a poco, que no se ofendan, que no se sientan mal. ¿Cómo les voy a decir que se los voy a regresar a mi papá? No. Mejor yo voy, lo escondo, lo guardo. Y ya que lo dejan en la cisterna, Rubén como que se apartó. Y como que los quiso dejar pensando al cabo que, entre comillas, era el primogénito según él, y quiso darles alguna idea, y solamente los libró de que lo mataran momentáneamente y lo metieron en la cisterna. Brincamos unos versículos adelante para seguir viendo el final de lo que hizo Rubén y luego regresamos a la historia. Versos 29 al 30 dice, después Rubén volvió a la cisterna, o sea, como que se fue, dejó a sus hermanos y luego volvió. Pero cuando volvió, fíjate, dice, y no halló a José adentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo a dónde iré? O sea, él dio la instrucción. Él creía que era el jefe. Él creía que por ser el primogénito los demás lo obedecerían. Sin embargo, no le hicieron caso. Nada más lo guardaron en la cisterna al principio. Lo obedecieron hasta cierto punto. Luego él se va pensando que sus hermanos iban a esperar su instrucción o algo así, pero ya los hermanos habían dispuesto de José lo que habían querido, y cuando él regresa y no lo encuentra, dice, ¿y qué haremos de él? Y empezó, ¿a dónde iré yo? Como diciendo, yo no cuidé a mi hermano, etc. Y cuando alguien toma la autoridad como Rubén, que creía que tenía autoridad, pero en realidad de facto no tenía autoridad, porque él no pudo guiar las cosas hacia donde las debió de haber guiado.
Él era una persona tibia que no imponía las cuestiones justas, que no defendía lo que era correcto, que estaba ahí como que ahí tratando de mediar y tratando de quedar bien con todos. Y cuando están haciendo una situación injusta, cuando quieren matar a alguien, cuando ya lo tienen ahí encerrado, cuando están empezando a pensar en cómo van a matarlo y cómo van a poner su ropa y la van a llevar de regreso, etcétera, y diciendo que alguna bestia lo devoró, todo eso es maquiavélico. Tú tienes que pararte. Tú no tienes por qué decir que eres cristiano, que crees en Dios y de alguna manera hacer justicia, pero solamente en tu mente. Eso no sirve. Eso es ser cobarde. Eso es ser hipócrita. Rubén pensaba en su mente, pero no actuó y no dijo nada, sino solamente se lo imaginaba. Creía que tenía una autoridad que de facto no tenía. No tenía esa gracia. No tenía lo que tiene una verdadera autoridad, que es la gracia dada por Dios para hacer algo. No es porque tú te pongas en la carne de autoridad. No es porque llegues corriendo a decir, yo soy el que vengo de mi padre, yo soy el más cercano de mi padre, yo soy el que primero nací, yo soy. Puede ser. Pero hay que esperar para ver si Dios lo confirma. Pero no, Él no quiere esperar. Él quiere ponerse en la carne y quiere ser la autoridad porque está soberbio, porque le gusta mucho eso. Y así estaba Rubén queriendo decir que él era la autoridad. Pero ¿cómo es que Rubén perdió la autoridad? Versos 22 de Génesis 35, recordamos un acto que Rubén hizo. Dice Génesis 35, 22, la primera parte del verso, dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual lo llevó a saber Israel. Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Rubén echó a perder su primogenitura por una pasión sexual. Cometió un adulterio con Bila, la concubina de su padre, y entonces Dios, que sí le pone atención a las características del líder y que pone características en la Biblia de cómo debe de estar un líder, y cuando están esas características, Dios da su gracia y su poder, y lo que importa es que tengan la gracia de Dios, no es que se pongan en la carne, es que Dios le dé la gracia a esa persona. Entonces, como a Dios sí le importa su palabra, aunque la gente a veces no le importa preguntarle a Dios y no quiere estudiar su palabra y nada más quieran ver, a ver qué dice fulano, a ver qué dice sutano, pero como a Dios sí le importa, si alguien no tiene las características, y Rubén no las tenía porque Rubén había adulterado, porque Rubén había cometido un acto aberrante, Rubén no estaba adecuado para guiar a los demás, para ser el que guiara todo Israel, no estaba totalmente sujeto a las pasiones y no podía ser aquel que tuviera esa grandísima responsabilidad. Entonces, Dios no le da esa gracia. Y cuando era el momento de ver si podía defender a su hermano, no tiene la gracia, porque él en su mente cree que la tiene, pero después cuando vienen los resultados, no la tiene. ¿Y cómo vas a conocer a una persona de que Dios realmente le dio la gracia? Por el fruto. Porque dijo Jesús, por el fruto lo conoceréis. No es porque se ponga, no es porque diga, no es porque la carne haga nada. Eso nada más refleja la intención de la persona. Pero es por el fruto, porque Dios le dio la gracia. Y eso es lo que hay que observar, que Dios escogió a la persona, no que la persona se puso en la carne. Eso qué importa que se ponga en la carne. Puede estar envanecida, pero es que Dios, que es quien da la verdadera autoridad, la ponga a esa persona. Vamos a ver cómo Dios se la quitó desde ese momento y aún, obviamente desde que adulteró, se confirmó en los hechos y después se confirmó en la bendición final de Jacob. Génesis 49, versos 3 al 4 dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Y ahí como que le recuerda todo lo que él era, pero luego le explica qué es lo que pasó. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. No es porque te pongas, sino es porque Dios diga que sí. El que da la autoridad es Dios. Y tú te envileciste y Dios te la quitó porque tú subiste a mi estrado.
también. Tuvo una falla que cuando tú lo ves así humanistamente, como la gente que es carnal, que es humanista, que nada más ve lo que el hombre quiere, es muy humano, este error es muy humano. Y empiezan a poner al hombre como si fuera el centro de todo. Y el hombre no es el centro de todo. El ser cristiano es decir que Cristo es el centro de tu vida, que Cristo va a dirigir tu vida. Cristo es el novio de la iglesia, no el hombre. Y Cristo debe de dirigir la iglesia hacia donde Él quiera también y no el hombre. No puedes poner a una persona, o no se puede poner a una persona a pseudo dirigir como estaba Rubén queriendo dirigir y no tenía la gracia también. Ahora vemos cómo sus hermanos perseveraron en la maldad y finalmente el buen pensamiento de Rubén no sirvió de nada, porque no sirve de nada tener buenos pensamientos si no los llevas a la práctica. Como muchos religiosos que están llenos de cobardía, tienen buenos pensamientos, entre comillas, para cambiar sus lugares y no están tan corrompidos a los demás, pero por la cobardía no hacen nada y prevalece la perdición. Génesis 37, versos 23 al 25, seguimos leyendo, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando sus ojos lo miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Aquí tenían su oportunidad. Estaban llenos de fuerza, estaban llenos de juventud. José tenía 17 años, ellos estaban más grandes y eran muchos. Y ahí estaba Leví y Simeón, que eran aguerridos y asesinos y habían matado a otros. Y estaban los demás que seguían ahí a los grandes de una manera pasiva, así, obedeciendo nada más lo que los otros decían también. Y no estaba Jacob, no estaba Lea, no estaba Silpa, no estaba Bila, estaba José en medio de lobos. Y recordamos a Jesús cuando dijo las palabras: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y él estaba ahí en medio de lobos también. Y de tal manera que hacen lo que siempre habían querido, pero estaba su padre y no podían hacerlo estando él ahí. Y entonces, en cuanto lo ven, le quitan la túnica. Le da coraje que tenga la túnica. ¿Por qué se la dio a él? ¿Por qué no me la dio a mí? ¿Por qué de colores? ¿Por qué esto? Y lo meten ahí a la cisterna que no tenía agua y se ponen a comer pan así, pensando qué hacemos con ellos. Y mientras va pasando una compañía, una caravana que iba hasta Egipto, un viaje larguísimo, muy lejos de ismaelitas. Y bueno, como Rubén, solamente tenía sus pensamientos de salvarlo en su mente, pero no tuvo el valor de decirlos. De repente aparece uno que tuvo el valor de hacer algo por él, aunque fue muy parcial y poco lo que hizo, pero le salva la vida, que fue Judá. Génesis 37, versos 26 al 27 dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea que nuestra mano sea sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Qué buenos negociadores, querían convenir con él, querían que todos estuvieran unidos. Y entonces Rubén dio la orden y se fue, como muchos que se envanecen y creen que están bien, dirigen y luego pum, se van, desaparecen de los problemas y ahí no están. Y cuando está la crisis, cuando está el problema, ahí ya desaparecieron, no hay líder. Y se queda el problema ahí, nada más haciéndose más grande. Rubén desapareció y se fue porque no estaba puesto por Dios. Judá se queda, da la cara, no evade el problema, pero cuando ve a los demás dice: estos están tan duros y tan mal, que lo más que puede es actuar con astucia y dice: pues mejor vamos a sacarle algo de dinero a nuestro hermano, ¿no? Lo vendemos ahí a los ismaelitas, y ¿para qué lo matamos? Es nuestra carne, vamos a venderlo, que nos paguen por él, y no somos nosotros los que lo matamos. Actúa con astucia, conocía el amor al dinero de ellos, conocía que tenía una cierta persuasión, además de que era hermano completo de Simeón y de Leví. Y bueno, finalmente convienen con él y dicen: bueno, sale, ok, vamos, se lo vendemos a los ismaelitas y quedan también. Pero no fue valiente totalmente Judá, no fue una persona que hiciera un acto justo, verdadero, sino nada más hizo mal, pero no tan mal, pero hizo mal. Hizo muy mal, los otros hicieron pésimo. Dios también obviamente le tomó ese pecado a Judá, porque debió de haber dicho: tú aquí no te llevas a mi hermano.
¿Y qué hubiera pasado si Rubén se hubiera quedado, no se hubiera ido ahí en su soberbia? Ya ordené, ya me voy y ya vengo a ver cómo Dios los redargulló, y cuando viene y regresa ya estaba peor el problema. Así como los líderes desaparecen, de repente regresan y ahora está peor el problema. Y no es así, sino es quedarte en el problema y buscar la solución. Pero si se hubiera quedado Rubén, si se hubiera quedado Judá, y hubieran sido dos. Si Rubén hubiera dicho todos sus pensamientos ahí nada más en la cabeza, si no los hubiera dicho, aquí no vas a matar a mi hermano. Y de repente Judá hubiera dicho, no te vas a matar, yo estoy de acuerdo con Rubén, ya somos dos. Y tres si le sumas a José. Y luego pensando en los hijos de Bilha y de Silpa, pudieron haber sido más. Y se pudieron haber empezado a unir, a hacer un efecto correcto para parar la gran maldad de quienes más envidia le tenían. Pero no, se quedó Judá solo, Rubén se fue, no se unieron. Y realmente cuando hay una unión en quien quiere cambiar las cosas con otro que la quiera cambiar, puede producirse algo. Pero si desaparecen, si no trabajan en equipo, si dejan solo al que quiere cambiar, es muy poca la fuerza que tiene también y termina prevaleciendo el mal. Verso 28 de Génesis 37, seguimos leyendo, dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Imagínate la crueldad de cuando lo sacan de la cisterna. ¿Cuánto le vas a poner? 20 piezas de plata. Y él, José, pensando, ¿quién me puede ayudar? Buscaba a Rubén, Rubén no estaba, porque había desaparecido, envanecido, creyendo que lo iban a obedecer o que iban a preguntarle antes de qué hacer. Judá lo ofreció vender como esclavo, no abogó por él. Leví y Simeón, demasiado duros, habían matado a hombres para vengar a su hermana. Un celo falso, muy celosos para vengar a su hermana, pero cero celo para cuidar a José. Un celo carnal. Los religiosos tienen ese celo carnal. A veces son muy celosos en aquello que a ellos les interesa, pero a veces hacen grandes injusticias por otros lados. Muy celosos con minucias y exageran, y grandísimos males por otro lado. Cuelan el mosquito y se tragan el camello y les encanta. Isaacar y Zabulón siguieron los pasos de sus hermanos, también eran hijos de Lea, y hicieron lo que dijeron los primeros. Y Gad, y Aser, y Dan, y Neftalí, que eran los hijos de Silpa y de Bilha, que eran los más cercanos, los que jugaban con José, los que lo amaban, no tuvieron la fuerza para ir contra los grandes. Pero si ellos que jugaban con José, que estaban cerca de él, que eran los más cercanos, se hubieran unido, si Judá hubiera hecho algo con ellos. ¿Cómo pasa a veces que ciertas personas que ven que las cosas están mal y dicen, yo no soy como los grandes, yo no soy como Simeón, yo no soy como Leví, yo no soy como Judá que ya hizo algo, ya está ahí, yo nada más me quedo viendo a ver qué pasa? Se quedan viendo, pero no hacen nada. Y yo pienso que ellos deseaban salvar a su hermano porque jugaban con él, porque estaban cercanos a él, pero no se pudieron oponer o no quisieron, porque tenían una falta de fuego enorme al sistema religioso hipócrita que había en su época. ¿Tienes tú el celo necesario para cambiar las cosas? ¿Quieres tú realmente cambiarlas? ¿O quieres ser tibio y navegar con la corriente y andar siempre según tú cambiando las cosas y las haces con pasividad, con falta de celo y con falta de fuego? Finalmente el mal ganó. No hubo nadie con firmeza. No hubo nadie que dijera, yo doy mi vida por mi hermano. Mátame a mí, pero a él no te lo llevas. Y entonces vas a matar a dos. Y alguien que más hubiera hecho, no, van a ser dos, van a ser tres o cuatro. Si hubieran frenado. Pero no había celo. Estaba José solo. Versos 31 al 33. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no.
Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Eran crueles con su padre. Y detrás de ese carácter duro y religioso, fariseico, hipócrita, se esconden muchas veces los actos más viles, crueles y sucios que hay en los corazones. ¿Cómo pueden llegar con su padre y le dan la túnica y se la avientan? A ver, di si es ahí de tu hijo o no. No le dan ni el pésame, no le dan un abrazo, no le dan un beso, sino duros, secos. Eran unos verdaderos perversos, unos verdaderos hipócritas, unas personas que estaban por demás desviadas y le estaban haciendo una herida a su padre enorme. Versos 34 al 36, seguimos leyendo la historia, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Por un lado estaba José siendo vendido, llegando a Egipto. Por otro lado estaba Jacob llorando, lleno de dolor y diciendo: voy a irme hasta el Seol, que es el lugar de los muertos, hasta el panteón, hasta que me entierren voy a llevar este dolor, siempre lo voy a llevar, nada me lo va a poder quitar. Y trataron de consolarlo, pero no quiso recibir consuelo. Y a través de su padre y del dolor que él tenía y que sufría, es que Dios empezó a tratar con los durísimos corazones de esos perversos. Pero volviendo a José, piensa en él. Tenía todo en contra. No tenía madre, no tenía a su padre, que ya era un anciano en ese momento. Sus hermanos eran unos verdaderos perversos. Y de haber sido hijo de un hombre rico y haber sido muy querido por su padre, ahora era un esclavo. ¿Qué tenía José? Te voy a decir lo que él tenía. 2 sueños. No tenía dinero, no tenía su túnica. Tenía 2 sueños. 2 sueños que no habían sido dados por el hombre, que eso es lo que los hace especiales. Porque la gente te podrá decir 1000 sueños y 1000 palabras, si están envanecidas van a hablar mucho. Pero lo importante es si Dios realmente habla por ellas. Él tenía 2 sueños que sí venían de Dios. Y Dios probó que venían de él porque no cayó ninguna de sus palabras. Y qué hermoso es cuando alguien te habla verdaderamente de parte de Dios. 2 sueños que le dieron la fuerza para mantenerse en las peores adversidades, en las peores y en las más duras circunstancias. Porque cuando Dios te habla, aunque sea un poquito, es grandísimo. Y un sueño es una inspiración enorme. Y otro sueño es la confirmación de que el primero es real y de que Dios lo va a hacer y de que es un acto seguro. Y un sueño confirmaba el otro. Y él sabía: Dios está conmigo. Y cuando Dios está con él, nada le va a faltar. Y el día de hoy nosotros tenemos grandes dificultades. Quizás estás en tu casa en cuarentena. Quizás estás con una participación disminuida en el trabajo. Quizás si tú vendes no puedes ir a vender porque casi no hay personas que te puedan comprar. Quizás tienes una amenaza grande porque hay poco dinero. Y si te enfermas, ¿a qué hospital vas a ir? Porque todos están saturados. Y a lo mejor si te enfermas y no era el mal que estamos atacando, el coronavirus, pues quizás lo vas a ir a tomar en el hospital. Y todo eso le da mucho miedo a la gente. Mira cómo la gente está reaccionando en la carne. Mira cómo los pobres doctores van y dan su vida a veces con poco equipo, con poco material y están ahí trabajando muchas horas para poder ayudar a tantas personas. Cómo los gobernantes están tratando de buscar respiradores y tener más material por la gran crisis que se viene adelante y contratar más doctores porque les hace falta, enfermeras también que han valientemente dado su vida en servicio a los demás. Pero de repente si alguien se muere,
Está pasando algo en México que no pasa en ningún lugar. Llegan los delincuentes, se meten al hospital, matan al doctor, matan a la enfermera o matan a otros. Y estamos reaccionando realmente sacando lo peor que hay en el país en medio de esta crisis también. Mira cómo las empresas están en crisis, como ya no hay mucho dinero, lo detienen, lo guardan, no hay flujo, hay dificultad, está cambiando la economía, está habiendo una economía de guerra, están dejando de producir lo que normalmente producían para producir algo diferente y todo está cimbrado por esta crisis que se está dando. A lo mejor tú piensas, yo estoy en riesgo, yo tengo una enfermedad o yo tengo otra o yo soy mayor o yo tengo una dificultad, pero si tú como José te vuelves a Dios, no importa que tengas todo en contra, no importa que parezca muy difícil, no importa que parezca imposible, si estamos con Dios, si Dios nos da una palabra, como a José un sueño, si nos da algo, estamos completos. Y yo te voy a decir, querido amigo, tú no necesitas una cuenta de banco diaria grande ni enorme, porque los más ricos han muerto y su dinero no los pudo cuidar. Tú no necesitas la juventud tampoco, porque también han muerto jóvenes. Tú necesitas a Dios. Y el que te puede librar, y el que te puede ayudar, y el que te puede dar paz en tu alma es Dios. Necesitamos a Dios en la crisis, necesitamos a Dios en nuestras familias, necesitamos a Dios para pasar la adversidad, cualquiera que ésta sea, con la gracia de Dios. ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no sigues el ejemplo de José? ¿Por qué no vas, te humillas, buscas la gracia de Dios, te apoyas en Dios y no en tu carne, y buscas de Dios sus promesas y que Él venga y te habla y te ayude y seas de Dios? ¿Quién más te puede amparar? Hoy necesitamos más que nunca a Dios. Y si nos humillamos, si rogamos, si le buscamos, Él va a venir y va a sanar nuestra tierra y nos va a bendecir. Génesis 39, versos 1 y 2, el último versículo de esta exposición, dice: llevado pues fue José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y fíjate bien, mas Jehová estaba con José. Y este es el secreto. Jehová estaba con José. Y es lo más importante, no es el dinero, no es la salud, es que Jehová estaba con José. Y teniendo a Dios, teniendo su favor, teniendo su ayuda, todo lo demás viene. Como dice la Escritura, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te va a ser añadido. Y José buscó a Dios. No dijo: a mis hermanos le da envidia. No dijo: a mis hermanos no les gustan los sueños, entonces me voy a acobardar y ya no voy a hablar. Como Rubén: no, yo tengo grandes propósitos, tengo muchos deseos, pero no digo nada en mis palabras y me acobardo todo. No sirve nada de eso. Sino que él no se cayó. Lo que Dios le dio, lo habló y se cumplió. Mas Jehová estaba con José. Termina el verso 2 diciendo: y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Dios le levantó, Dios le hizo un nombre, pasó su juventud, se hizo una persona próspera, tuvo bendición, tuvo fuerza y estaba en la casa de su amo egipcio. Dios lo guardó. ¿Por qué lo guardó? Porque Jehová estaba con José. Te pregunto yo hoy, ¿Jehová está contigo? ¿Dios está contigo? Dios está con los humildes. Y si tú quieres ser humilde y te quieres acercar a Él y quieres ser de Él, Dios puede venir, Dios te puede ayudar y Dios te puede cambiar por completo también. Y queremos terminar con dos cantos que hablan de esto, de la bendición de Dios, del poder de Dios, como si Él está con nosotros. No importa nada más que su gracia, su bendición y su poder. Y Él nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a dar toda su ayuda. ¿Cómo con Dios podemos caminar a través de la adversidad? ¿Cómo no importa aunque seas vendido por tus hermanos? José tuvo problemas grandísimos que nosotros no hemos enfrentado. No es como cuando la gente se amarga por cualquier tontería. No, José no se amargó. José guardó su corazón puro. José lo sufrió, pero caminó a través de la adversidad
con Dios. Y es tiempo de que dejes sus amarguras, porque cuando estás lleno de amarguras es porque no caminas con Dios. Es que me hicieron, es que me dieron. Y cuando empiezas a hablar son puras victimizaciones de tu propia vida. Deja de jugar el rol de víctima. Vuélvete a Dios. Sé de Dios. Porque si tú vas y buscas a Dios, Él te va a ayudar. No importa que tu vida parezca derrumbarse, Dios puede venir y te puede ayudar. Y vamos a cantar el primer canto, expresándole ese milagro que Dios puede traer a nosotros. Y aunque el mundo se caiga en pedazos a nuestro lado, si Él está con nosotros, estamos completos, estamos protegidos, estamos ayudados. ¿Cómo poder prevalecer? Con Dios. La única respuesta es con Dios, con su gracia, con su ayuda, con su poder. Así es como podemos mantenernos con Dios. Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, así los montes se traspasen
Dios está con nosotros, estamos completos. Dios es la fuerza, la gracia, el poder, la ayuda. Dios da fuerzas al que está cansado, al que no tiene ningunas. Él renueva su fuerza, Él ayuda, Él bendice. Dios seca las lágrimas de los que lloran. Dios bendice, Dios consuela, Dios fortalece. ¿Está necesitado tu corazón? Querido amigo, si despiertas hoy a la realidad de que tu verdadera necesidad es Dios, tú no necesitas que tu esposo cambie o tu esposa cambie, tú necesitas a Dios. Tú no necesitas más dinero, necesitas a Dios. Tú no necesitas otro trabajo, necesitas a Dios. Y quizás todas las otras cosas puedas llegar a necesitar, pero tu verdadera necesidad es Dios. Y cuando Dios está, todo cambia. Cuando Cristo se presentó a los discípulos despierto después de que estaba dormido en la barca y estaba habiendo una tormenta y sacudido el barco, calmó todo aquel huracán y trajo descanso a sus almas. Oh querido amigo, mete a Cristo a tu barca y calma la tormenta que hay en tu alma. Clama a Cristo y pídele que llegue a tu vida y que dé el consuelo, la bendición y la fuerza que tú necesitas. Solo Cristo lo puede hacer. No es la religión, no es el ir a un grupo, no es estar en una reunión especial, no es que te apruebe el hombre, porque los hombres nos equivocamos y mucho, pero Cristo no se equivoca. Y si vamos con Él, Él nos puede consolar, nos puede ayudar, nos puede visitar y bendecir. Es tiempo de que cambies tu forma pasiva religiosa de buscar a Dios y que seas profundo, que seas sincero y que seas una persona que te rindas a Dios y Él venga y haga de ti una nueva criatura y puedas cantarle a Él agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida. Solamente en ti descanso en tu voluntad, aunque no pueda ver más allá. Tú siempre has sido fiel.
descanso en tu voluntad, aunque no pueda ver más allá. Tú siempre has sido fiel. Y aunque ahora esté pasando por esta dificultad, es para que tema, es para que crezca, porque nadie me ama como tú. A mi lado te veo como un padre tan tierno que solo busca mi bien. Cristo, oh Cristo, mi fuerza eres tú. Y ese es mi consuelo, saber que si algo yo te pido, tú me escucharás. Que si diste tu vida por mí, ¿qué otra cosa no me darás? Que aunque sufra aquí, mi gozo está en la eternidad. Yo sé que tú me amas y que nunca cambiarás. Y ese es mi consuelo, saber que si algo yo te pido, tú me escucharás. Que si diste tu vida por mí, ¿qué otra cosa no me darás? Que aunque sufra aquí, mi gozo está en la eternidad. Sé que tú me amas y eso nunca cambiará. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos amas. Tú eres nuestro consuelo. Cristo precioso, Salvador nuestro. Ven y completa en cada corazón que sea humilde delante de ti, Señor, lo necesario para que seas glorificado en cada vida, Señor, como lo fuiste en la vida de José.